Hola, bienvenidos a nuestro podcast En Casa. Hoy estamos súper felices porque estamos estrenando un hermoso set. Y además tenemos hoy nuestro capítulo número 5, Toxicomanía o Adicciones Peligrosas. Bueno, hola a todos, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos. Sí. Muchas gracias. Me encanta el set. Sí, está muy bonito, eso sí es verdad. Sí. Nos gusta mucho. Detalle de fina coquetería, gracias. Sí, un súper cambio. Sí, bastante. Bueno, y esperamos que ustedes también lo disfruten. Y bueno, como decía Meli, este capítulo se llama Toxicomanía y vamos a hablar de un tema que de pronto en algún momento de nuestra vida hemos pasado. Por ejemplo, yo era adicta a comprar CDs. Y ahí les voy contando que vamos a hablar de esas adicciones que podemos tener en la vida, que cuando no se controlan se pueden volver muy peligrosas. Y para eso, pues para explicar un poco más, tenemos un súper invitado que Andrés nos va a hacer el favor de presentar. Bueno, nuestro invitado de hoy, personaje completo, excelente persona, excelente músico, profesional. Sí, total. Músico profesional. Yo por ahí lo he visto tocando el piano. ¿Sí? Jala duro, pega sabroso. ¿Sí? Hijo de pastores, muy enfocado hacia el tema de las fundaciones, que en la iglesia donde él asistía, manejaban la fundación, iban muy pegados de la mano con la iglesia. Entonces quería presentarles a John. John, bienvenido. Es un gusto inmenso tenerte con nosotros y pues que compartas todo tu conocimiento con nosotros. No, dale, al contrario, muchas gracias a ustedes, un poquito nervioso, pero chévere participar de estas cosas que son... hace parte de uno como la vida artística y las cámaras y todo, pero estar delante de una conversación con cámaras es otra cosa. Pero Eso sí. gracias por la invitación. Acá te vas relajando, mientras vamos hablando comienza a olvidarse uno de todo y ya va fluyendo Que la lo digan, conversación. si lo dice Andrés. Sí. Eso es divertido, tranqui. Y bueno, cuéntanos un poco de ti. O sea, ya Andrés nos contó que eres hijo de pastores, que también estás muy relacionado con una fundación. Cuéntanos un poco más de ti. Sí, bueno, pues yo tengo 32 años, como lo dijiste, soy músico y mi familia es pastoral, o sea, crecí siempre en el ambiente de iglesias, sí. desde que tengo conocimiento, pues. Pero en el caso mío es un poquito especial porque no es como la típica iglesia, pues, que va los domingos y están los jóvenes y el parche y los amigos, sino que es una iglesia dedicada a la obra social como tal. Entonces es una iglesia con contextos diferentes para uno y con realidades a veces fuertes también, aprovechándolo del tema como la cuestión de las drogas, los habitantes de calle, niños muy pequeñitos ya andando calle con adicciones por todo lado, ancianos en lo mismo. Entonces, y pues la iglesia queda en el centro, en San Nicolás. Es como una zona un poquito complejita. Ahora es un poquito mejor. En la época donde yo vivía en la iglesia, que vivíamos en el tercer piso, era un barrio muy complicado. Entonces estaba el parche. De hecho, nosotros siempre nos reíamos porque era al lado de acá el parche de los viejitos que se dedicaban a pedir limosna en las calles para comprarse una botella de aguardiente y usted lo veía tomando todo el día. Y al lado de acá, pues los que consumían. Como tal. Entonces, esa ha sido como ¿Cómo fue vivir, por ejemplo, una niñez en un espacio así? Fue complicado, aunque uno no es consciente de eso. Uno viene a ser consciente ya cuando está viejo, porque digamos que para nosotros en algún momento era bien porque uno podía acercarse a la realidad y decir, bueno, esto es una ayuda. Pero el problema es cuando ya de pronto vos te dejas un poquito atraer por ese tipo de realidades. Entonces, en mi caso, jugaba mucho fútbol con los amigos del barrio, manteníamos en San Nicolás, El Obrero, El Calvario, Sucre, o sea, barrios pero pesadísimos. Y de alguna otra forma, pues, uno dice, bueno, vamos a probar. Ajá. Y comienza, por lo menos en mi caso, con la cuestión de las drogas, ahí fue donde comencé a experimentar un poquito con ese mundo. A través del tema de estar como con los amigos y como encajar también como en el parche. De hecho, en mi caso fue exactamente eso, la presión social de encajar en medio de personas. ¿Y qué edad tenías? Yo creo que la primera vez 16, 15, más o menos. Estaba bien pelado cuando le toca ese flagelo, ¿no? Además Sí, que es una complicado. edad también donde en la adolescencia que adolece uno no sabe
Y que uno está en esa dualidad de aquí o allá, de probar, de querer ser, de descubrir su personalidad. Pienso que también fue una edad como álgida. Es compleja esa edad. Sí. Los adolescentes son cosa seria. Y yo era el más piquiña de todos. De hecho, la realidad mía fue por debajo vivir ese mundo y por el otro lado servir y tocar en la iglesia, imagínate. O sea, fue... ok. O sea, eso sí fue realmente mí- la doble vida. Literal, para mí fue un cóctel que al día de hoy es donde vengo recientemente apenas, ahorita es que vengo a intentar mirar hacia arriba y salir del hueco, no por lo de las drogas como tal, porque en mi caso no lo considero adicción en ciertos momentos, pero gracias a Dios yo he tenido la oportunidad como de ser consciente en algún momento y decir, bueno, entonces no me llega esa etapa como de que me siento ansioso, inquieto, porque no, me necesito, no. Ajá, ok. Pero sí, cuando he estado mal, mi mente, los recuerdos, la experiencia me dicen, vamos a tranquilizarnos con esto. De esta manera, De sí. esta manera. Entonces apenas ahorita es que vengo como a salir del hueco, porque también he pasado por adicciones con el alcohol. Eso me llevó junto con la comida chatarra, a que me quitaran la vesícula desde Culicagao. O sea, he pasado por el cóctel de ser hijo de pastor, más estar en los contextos no preparado, o sea, no estando preparado para eso, me ha hecho a hacer locuras. He hecho locuras durante 32 años y pues aquí estoy. Gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo sales de esa adicción? O de esas. De esas. Pues a ver, lo de las drogas es algo que siempre yo sentí que fue como por tratar de encajar más que todo. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, pues hice muchas locuras así, pues por ejemplo, lo más heavy que llegué a pasar fue que en una rumba de una persona que a mí me gustaba, era pues el amor de mi colegio, yo terminé en la calle, en la puerta de la entrada de la casa, tirado, porque ¿De tu casi casa? me da una sobredosis porque mezclé pepas con aguardiente, licor, bueno, eso una locura. Y solamente tengo recuerdo, cuando fui al baño boté una sustancia, boté a Venom, pues, una sustancia negra, eso estiraba, yo estaba asustadísimo. Por Dios. ¿Tus papás? Mi vida doble, no sabía. No sabía nada de eso. Entonces, y el último recuerdo que tengo de esa noche, yo no sé cómo llegué a mi casa, o sea, no tengo recuerdo Son absolutamente. puros flash. Flash Sí. por un lado, flash por un lado. Entonces, del desde esa otro. vez, dije, pasé No una crisis más. existencial, dije, uy, ¿qué pasó aquí? Y me di cuenta que era la presión. Entonces, me alejé un poquito, pude, pero después entré a Univalle. Y Univalle es otro contexto que si usted nos agarra bien, pues se lo Bueno, jala. para quienes de pronto no saben, no conocen, Univalle es la universidad pública Universidad, vale, sí. aquí en nuestra ciudad, Bueno, estamos ubicados en Cali, por si alguien tampoco sabe de dónde grabamos. en Colombia. Sí. Sí, no, y Universidad del Valle son ambientes muy liberal. Entonces volví a caer un poquito en eso, como las amistades, como tal. Y ya después del séptimo semestre más o menos tomé la decisión también de decir, no, me alejo. Voy a estudiar, salgo y me voy para casa. Porque si no me lleva el quien me trajo y ahí sí. Entonces han sido esos dos momentos donde he estado como al punto de quizá, uno nunca sabe, quedar enganchado en eso. Pero Claro. gracias a Dios y sé que por las oraciones de mis padres que han doblado rodilla y la misericordia de Dios, aquí estoy a los 32 años sanito todavía. Gracias Yo a una Dios. pregunta. ¿Tú has tenido que vivir la experiencia o el momento de buscar alguna fundación o alguna parte médica para estar en desintoxicación o cosas así por el estilo, en terapias o algo, o simplemente con tu voluntad y con la mano de Dios has podido salir adelante? Sí, digamos que no tanto la parte clínica, por lo que te digo, no sentía que me desesperara o que si no... Que tuvieras no podía- que llegar a un tratamiento. Claro, como tal. no Ajá. me dio tan así, fue más por presión social y por hacerlo parchado con los amigos. Y como yo siempre he sido de postura extremista, yo siempre tenía un lema que era, así vulgarmente, de mero patán. Era el lema mío, o sea, que cualquier cosa yo digo sí y me tiro de frente sin importar cómo. Entonces era más que todo por eso, pero sí tengo el caso de mi hermano menor, que es un hermano adoptado, que de hecho mi papá lo sacó de las calles, Ajá. lo entregó a una familia adinerada para que lo adoptaran y el pelado era pues de la calle, tenía como 5 añitos en ese momento, era muy
inquieto. Al final el papá le tocó decir, ellos lo devolvieron como diciéndole, no, No pues, pudimos. si tiene que volver a la calle, pues pero lo devolvemos. Entonces mi papá dijo, no, pues lo adopto yo. Y él sí, porque nosotros nos enganchamos, bueno, yo desde antes, pero mis dos hermanos menores, ellos se engancharon también con la cuestión de las drogas. Mi hermano menor es consumidor pasivo, él trabaja honrado, vive su vida, sus relaciones, todo, y llega en la noche y se pega sus viajes. Y mi hermano menor, el que es adoptado, él sí tocó mandarlo a una clínica. A él sí le comenzó a dar esa cuestión del desespero. Ya no sabíamos si de pronto el muchacho iba a coger algo de la casa, lo iba a robar, lo iba a vender para comprar. Ese fue un caso ya muy agresivo. Y él sí estuvo en una fundación y se voló. Entonces ya él le dijo a mi papá, no, pues yo decido yo quiero esta vida para mí. Y se fue a vivir su vida. Pasó por la cárcel y ahora está bien, gracias a Dios. Yo tengo una pregunta, John. ¿Cómo te diste cuenta que lo que estabas viviendo era una adicción y que tenías que salir de ahí? Es que yo creo que hay momentos donde, bueno, yo creo que en mí siempre ha habido algo y es como un temor a Dios por allá metido. A veces sí nos olvidamos mucho de eso, o sea, crecemos en ambientes cristianos y todo eso, pero en mí siempre ha habido como una llamita, yo siempre digo, esa llamita. Y cuando yo me he encontrado en ambientes ya hostiles como tal, pum, me alumbra la llamita. Entonces me dice, ve, acordate, cuidado, está mal. Está entonces, el Espíritu Santo redarguyéndote ahí. Ahí es donde yo digo, en acción, ahí está ahí metido siempre. No, literal, yo digo, al día de hoy es donde yo digo el poder de la oración de mis papás, porque hubo momentos donde esa doble vida uno consume, toca como si nada. No es por sacar un título, pero yo llegaba a veces al culto a las 8 de la mañana drogado. O sea, yo pasaba toda la noche rumbeando drogado, miraba el reloj y eran las 7:30 y corra porque tengo que tocar. Y yo todo llevado, entonces lo que hacía era lavarme la cara, colocarme otra camisa, me subía a cantar y como si nada. Y uno dice, pero ¿y ahí qué? ¿Dónde está la justicia de Dios? Pues las oraciones de mi padre y la gracia de Dios en uno, porque entonces al día de hoy uno tiene más conciencia de eso. Y por medio de Dios, la verdad, yo he intentado hacerlas por todas, por mis fuerzas, por llevar esas fuerzas en otra persona, en una relación, en amigos, y al final te puedes sentir bien semanas, meses, pero vuelve otra vez la marea y te va a volver a jalar y te va a volver a tumbar. Sí, la única forma de verdad es como amarrarse ahí a Dios. Sí, eso también es muy cierto. Bueno, en algún momento de mi vida, como buen adolescente, obviamente le probé todo, pero no, solamente quedó ahí. No sé, en el momento, no, nunca tuve como la necesidad, pasó la marihuana, las pepas, bueno, etcétera, etcétera. Pero sí está la gracia de Dios que está ahí, oigan. Y el apoyo, por ejemplo, en este caso de John, del apoyo de su familia, sí, de que también conocían un contexto, una situación y decía, bueno, aquí el poder de la oración. La oración tiene un poder muy fuerte. Es lo que ellos, digamos, se agarraron al no tener, por ejemplo, una ayuda médica, cosas así. Y es cuando a veces decimos, los que a veces fallecemos en el tema de, nos desmayamos, al no orar, al no estar allí presentes como en esas cosas, aquí donde nuevamente vemos que el poder de Dios está allí, en esas oraciones de los papás. Yo creo que todos, inclusive el hecho de que yo esté en los caminos de Dios, son unas oraciones de mamás. La oración de la mamá es de esa mamá que en un momento dobló rodillas y dijo, mis hijos tienen que estar en otra vida. Sí, claro. Sí. Y como decía John, hay batallas que no ganamos con nuestras fuerzas, sino solo con las fuerzas de Dios. Y tú actualmente oras, buscas de Dios. O sea, ¿cómo haces para no recaer también? Pues no, tampoco recaer, porque como te digo, no es que... Él ya salió de allá. Sí, no, de hecho hace rato que no. Lo que pasa es que yo vengo pasando mi proceso actualmente, de hecho. O sea, a mí, mi padre murió hace 1 año de COVID. Y eso fue ya, yo nunca perdí un ser querido. Entonces ha sido el tiempos más nefastos difíciles que uno puede vivir, porque uno no acostumbraba a eso. Y en esos momentos me ha querido jalar, como que... Pero me alejé de Dios. De hecho, yo ya venía alejadito bastante. Pero la llamita siempre ha estado allí. Entonces, de alguna u otra forma, en diciembre toqué fondo. También con la cuestión del trago.
estaba volviendo otra vez. Como no tengo vesícula, pues no puedo tomar, pero pues yo de terco hágale. Lo está asimilando. Yo tampoco tengo vesícula. Entonces, por cuestiones de como que me comencé a echar culpas, ese victimismo y bueno, y todo eso, tuve una recaída emocional y con cuestión de en esos momentos más duros y más oscuros donde vuelven esos pensamientos de vamos a volver a tomar, vamos a volver a meter, vamos a volver a hacer, a volvernos nada. Hasta que tuve esa pelea típica de bar, pues que cae uno se mata y al otro día dije, no, señor, otra vez la llamita. No. Entonces voy a ir a la iglesia. Y desde enero estoy en un proceso con ustedes, con Plenitud. Y estaba allí. Y en ese proceso es donde he comenzado a entender cositas como que verdaderamente Dios en su amor y su misericordia es tenaz, es muy grande, porque uno muy fácilmente podría estar en un lugar mucho peor. Sí. Mucho peor. Por menos un ejemplo, en el caso de la iglesia de mi papá, hay personas que yo no conozco las decisiones de Dios, ni las voy a saber, ni nadie las sabrá, pero hay personas que vos las ves y vos decís, esta persona nunca va a salir de esto. Porque son personas que están tan enganchadas, son personas que en el caso de la fundación de mi papá, se les ayudaba. En el segundo piso había un salón que era para eventos, a veces se les tiraba colchonetas y cosas para que durmieran, se les rehabilitaba, se les daba alimento. Pero pasa el tiempo y vuelven y recaen. Y algunos ejemplos recaían, salían a las calles y a la semana, ¿te acordás de tal persona? Lo mataron, lo apuñalaron. O tal persona, sí está por ahí tirado en el río, por allá, porque lo están buscando por acá por San Nicolás y si viene por acá lo matan. Mismas personas que cuando se les daba la ayuda iban donde nosotros y nos robaban para volver, volvían a caer. Entonces uno con esas cosas uno no sabe, son tan distintos los casos y tiene tantas aristas que como que podemos salir, como que otras personas tal pareciese que no, como otras que también se rehabilitaron con mi papá y ahora son pastores. Entonces son muchas connotaciones. De mucho, se ve de todo en estas situaciones, ¿no? De todo. John, por ejemplo, en el caso de la ayuda social, que es donde vemos a Dios y es donde Él nos llama, es un llamado también a ayudar al otro, y Dios está con esas personas, a eso vino Él, a estar con los pecadores, con las personas que lo necesitaban, con, los que robaban, en este caso, las personas que están en el vicio. ¿Cómo mantiene uno esa llama de querer ayudar cuando tú nos cuentas eso? Roban, como dice el dicho, muerden la mano que les está ofreciendo. Digamos que admirable esa labor que hicieron tus papás, el legado que ha dejado tu papá, porque, yo en mi naturaleza, yo digo, pero por Dios, ¿qué les pasa? Sí. Yo creo que tiraría la toalla. Y de verdad creo que es un fuego en el espíritu impresionante para uno seguir allí batallando y sacando a estas personas, queriendo que Dios actúe en ellas. Eso es una vocación que yo no la he logrado sentir como tal. Gracias a Dios mi hermana sí, ella es la que continúa el legado de mi papá. Ella está en iglesia, ella sigue con la fundación. Pero sí es difícil porque, de hecho, aquí un ejemplito. Un día llegó un muchacho a pedirle ayuda a mi papá, y él le fue a ayudar y cuando medio fue y lo cogió, les arrancó la cadena, y era un amigo de una señora que va a la iglesia, que es drogadicto. Entonces en esos casos es muy fácil uno entrar en decir, pero ¿por qué Dios? Si yo estoy ayudando a estas personas y estas personas... Pero yo creo que ese amor del que habla Dios cuando se refiere al prójimo va más allá de lo que personalmente entendamos como amar. Yo no digo que yo lo practique, porque a veces es duro, a mí me queda duro. Pero sé, por ejemplo, de mi padre que con toda su fuerza él siempre, si lo robaban, le daba el doble. Entonces era así. Era muy fácil también encontrarse que los desayunos en la mañana se mataban por un desayuno y se sacaban cuchillo ahí en medio de uno entregando desayuno y los tipos allá de cuchillos por un pedazo de pan. Pero al final eso también requiere como carácter, ¿no? Y mi papá era una persona que pues tampoco... el trato hacia las personas no siempre es como amor y los Teletubbies y todo eso, ¿no? También tiene que haber autoridad y disciplina. Sí. De alguna u otra forma ellos entienden eso y por algo la obra ha continuado sin una complicación al día de hoy. Es decir,
no nos amenazan. De hecho, han habido momentos donde, ¿quién está amenazando al hijo del pastor? No, que cómo así, que yo voy. Gente que también crea un apego o algo afectivo con uno, porque al final son personas que, si vos vas a ver lo que hay por detrás, unos traumas tremendos. Sin padres, o padres que los violaban, o que decidieron abandonar la vida que tenían porque le quedó más fácil y sencillo tirarse en un andén a meter. Entonces sí se requiere, es una vocación, se requiere mucho amor porque va más allá del amor que nace de los propios intereses, como que yo a veces amo, pero por dentro estoy, pero que me la devuelvan como yo quiero, por lo menos. Que sean agradecidos. Real. Ese Es el amor ágape, es el amor de Corintios, donde habla de que el amor va más allá y todo lo puede, todo lo supera, todo lo soporta. Y creo que este es el amor que Dios nos llama realmente a tener. Sí, la verdad sí. John, en tu mente o dentro de ti has sentido la necesidad o has querido seguir ese legado de tu papá o en el momento no, lo piensas en un futuro? Estoy en conversaciones conmigo mismo. Sí, sí, porque te digo, es como estoy saliendo de procesos delicados. Siempre está la oportunidad, o sea, la obra está allí y gracias a Dios mi hermana ha estado allí, pero son cosas que yo digo que el tiempo y Dios lo definirá. Así uno diga no, a veces Dios dice sí. Sí. Y a veces uno diga sí, Dios dice que no. Entonces, estoy en esas. Esperando que la voluntad de Dios se haga. Exacto. Sí. En eso. John, ¿tú qué le dirías a las personas que en este momento están enfrentando una adicción en su vida? ¿Qué les aconsejarías? Bueno, primero, si es fuerte, ayuda profesional. O sea, siempre, pues también hay una parte de nosotros que siempre dice, no, Dios siempre como la varita mágica, ¿no? Lo soluciona. El Dios bombero que llamamos. Dios también mandó personas, o sea, si la cosa es complicada, pues hay que ir a ayuda profesional. Pues hay fundaciones como tal. También he tenido mis experiencias complicadas con las fundaciones. De hecho, mi papá fue fundador de Revivir en Cristo, que ahora es una fundación de drogadictos que antes era Rema, algo así. Pero al final es que es difícil porque cuando uno está enganchado es difícil mirar a Dios. Es difícil porque la cuestión de la adicción es que la adicción es un ídolo más, un ídolo que está por encima de... Un ídolo. De todo. Lo has dicho todo. Claro, es un ídolo. Entonces, al ser un ídolo y estar por encima de Dios, pues no voy a ver a Dios. Entonces, a veces desde el estar enganchado es muy difícil ver a Dios. Pero, sin embargo, yo creo que siendo nosotros familiar, conocido, el poder de la oración es contundente. Y en algún momento esa llama que siempre ha habido en mí, en algún momento esa llama está en las personas. El problema es que también está en nosotros como tratar de avivarla de alguna u otra forma. Pero cuando te das cuenta que verdaderamente estás mal, te lo digo por experiencia porque he buscado todas las soluciones del mundo, he optado por odiar al mundo, he optado por ser el doble peor de lo que era, he optado por ser el indiferente, he optado por refugiarme en los libros, sabérmelas todas y creer que... Pero ninguna dura nada. Entonces, puede sonar cliché, pero al final la única forma es acercarse a Dios. Y si no somos capaces de acercarnos, ser nosotros el instrumento para poder acercar al otro, de alguna u otra forma. O sea, que los obrares de Dios son totalmente raros y diferentes. Que cualquier pendejadita que uno haga por ahí, eso queda en una persona o queda en algo. Y en algún momento Dios va a tener que tratar con nosotros. Porque de verdad hay casos que te mentirías si te dijera, no, es que Dios lo hace todo. Porque he visto casos que personas intentan, pero al día de hoy están muertas, las buscan para matarlas. Sí. Y uno dice, ¿será que de pronto sí podrán salir? Yo tuve la experiencia con un discípulo en la iglesia, ¿sí? Él estaba muy, muy llevado, ¿sí? Y llega un momento que uno también se involucra y comienza a sentir esa carga y ese peso, algo que pues no debe ser, pero uno lo siente y comienza la preocupación. Una vez se nos perdió este man y caramba, por allá logramos ubicarlo, estaba metido allá en una casa, en una habitación, eso sí era un desastre.
Pero a lo que voy es que Dios hace la labor. Y hoy en día esta persona es otra, dedicada 100% a su trabajo, a su familia. Y creo que fue una combinación de todo. O sea, que aceptó la ayuda profesional, aceptó a Dios a su corazón. Y yo digo, esa combinación es la combinación que ayudó a que él saliera adelante con esa situación. Y ahorita uno lo ve totalmente diferente. Su actitud, su apariencia. Entonces, Dios hace la labor y obviamente lo que dice John, si se deja ayudar, busca profesionales, o sea, Dios nos da todas las herramientas para lograrlo. Ahora hay un punto importante también como la cuestión del el tiempo libre y los hábitos. O sea, al final, cuando yo intento también cambiar, hay que hacer una reconstrucción de hábitos impresionante porque si no, cualquier cosa te va a recordar y te va a volver a tirar. Y algo que tú decías al principio súper importante, de quiénes nos rodeamos. Totalmente. Creo que limpiar también esos hábitos y limpiar esas amistades, esas relaciones sociales van de la mano, Sí. definitivamente. Sí, es verdad. Y a veces uno piensa que con quien uno se junte no O pasa no, nada. no pasa nada, yo aquí. Pero uno a veces quiere encajar. O sea, luego les cuento una historia por ahí que tengo. Como cuando uno habla del yugo desigual también. Sí. Eso es algo Exactamente. por allí, pero no vamos a entrar en el tema. O a Sí, veces o sea, uno es dice, no, importante. es que Dios dice que uno tiene que ser luz en medio de tiniebla, y va y se mete, pero uno no es Y luz, porque uno no resultan está ni claro apagándolo. uno. Uno debe Se va saber y salir le dan a también. uno, lo tratan de aquí para allá. Entonces, Y lo que dice la palabra de Dios es, todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Ujú. Entonces ahí uno dice, ¿por qué Dios permitió? No, pues está libre albedrío y ahí en adelante. Además que hay cosas que atraen tu mucho y decisión. si no tenemos esa fuerza de voluntad, no estamos firmes también en Dios, en lo que creemos, en lo que queremos, Y pues en es muy tener esa fácil caer. relación. Es que Ujú. es un tema de relación con Dios. de día a Sí. día. Porque hoy yo estoy débil, pero mañana quizás no sea un día bueno. Entonces hay que reforzar siempre esos escudos y siempre estar renovando la fe para poder sentirse fuerte día a día, porque si no, tampoco. Sí. John, muchísimas gracias por este testimonio, de verdad. Quisiera preguntarte millones de cosas. Me parece espectacular todo esto. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Sí, ya toca ir cerrando. John, te queremos agradecer mucho, mucho por haber venido, compartir con nosotros esas experiencias. Sé que no es fácil hablar de ellas, ¿sí? Pero esto también puede ayudarle a muchas personas. Sí, ¿sí? absolutamente. Sí. Esperamos Saben que siempre van a contar con alguien, busquen ayuda, es lo más importante. ¿sí? Esperamos que sea de gran ayuda este capítulo para las personas que nos están viendo, también para los que nos están escuchando. Y bueno, ya es hora de despedirnos. Muchas gracias, John. No, gracias a ustedes. Gracias por estar aquí y compartir, de verdad. Dale. Espectacular. Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao, gracias, los queremos.